Gustavo, de temas culturales. El día de hoy vamos a escucharlo en esta reflexión que hace con respecto a la situación actual del gremio ferrocarrilero, tanto el activo como el de jubilados, y bueno, en un entorno político que está transformándose desde hace ya algunas semanas, básicamente desde el pasado 1 de julio, y bueno, hay mucho que decir. En primer término, Gus, bienvenido a este espacio, a la radio, a la Una Noticias. Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Emita, por recibirnos nuevamente aquí en tu cabina. Primeramente, muy buenas tardes. Un cordial saludo a tu amable público. Y sí, nuevamente aquí, Emita, a tus disposiciones, para que nos preguntes. Claro, Gustavo, hablábamos hace algunos días al respecto de lo que está pasando en el panorama de los ferrocarrileros. Sabemos que por muchos años ha sido un gremio, sobre todo el de jubilados, a raíz de que se privatiza esta empresa, pues ha sido vejado por los líderes actuales sindicales, particularmente de Víctor Flores, de quien hemos hablado en incontables ocasiones en este espacio. Y bueno, ¿cuál es la circunstancia actual desde su perspectiva? Jubilado ferrocarrilero, con un conocimiento muy profundo de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional y también local. Y bueno, también Gustavo como abogado, defensor, abogado pues especializado en los temas laborales. Sí, Emita, mira, el asunto de los ferrocarrileros es que ellos, cuando se forma el fideicomiso que se privatizan los ferrocarrileros, se forma un fondo para mantener su jubilación. Lo malo de ese fondo que del gobierno de Ernesto Zedillo es que lo entrega a particulares, en este caso a la dirigencia nacional ferrocarrilera. Prácticamente se utiliza mucho que el sindicato, pero el sindicato somos todos los asociados, pero los que toman la batuta y se adueñan de ese fideicomiso junto con el gobierno federal y lo manejan en una forma particular, pues es Víctor Flores, el líder nacional. Este fideicomiso quiebra en el 2010. En el 2010 este fideicomiso tenía un fondo de 13.500 millones de pesos y tenía que durar hasta el año del 2024. Más o menos estaba proyectado para ese tiempo. Quiebra 14 años antes. Entonces el gobierno federal, eh, dado los convenios que habían hecho marrulleros, se puede decir, con Víctor Flores, eh, y lo dejan por escrito que el gobierno federal se haría cargo en caso de quiebra. Quiebra porque hay malos manejos. Entonces lo toma el gobierno federal con dinero público. Están rescatando un fideicomiso particular con dinero público. Ese fideicomiso jamás debió haber estado en manos del dirigente nacional ferrocarrilero, debió haber estado en manos de la Secretaría de Hacienda o alguna otra institución federal, porque nosotros los ferrocarrileros éramos trabajadores federales, Uh -huh. éramos trabajadores Del Estado. del Estado. Uh -huh. Entonces nosotros lo manejan de una forma particular, ese fideicomiso, empiezan quitándoles, además que a los trabajadores jubilados se les quita una cuota del cual ya ni siquiera forman parte del sindicato. En el mes de marzo de este año, del presente, se gana un amparo en el sexto tribunal colegiado del Distrito Federal, que emite suspender pagar las cuotas a los jubilados ferrocarrileros y ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La justicia federal está protegiendo a los trabajadores ferrocarrileros, pero se están negando a cumplir la emisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tiene que investigarse primeramente a Víctor Flores por todos los desfalcos a estos fondos, sobre todo el de las viudas ferrocarrileras, que fallece un compañero ferrocarrilero y no se le pagan su seguro de vida, se les retiene, inclusive se les llegó a retener por años,
Cuando algunos diputados valientes en la Cámara de Diputados, tanto de la izquierda como del Partido de Acción Nacional, empezaron a escarbarle un poquito y a preguntar sobre el asunto ferrocarrilero, es cuando Víctor Flores le suelta el dinero y se viene a vanagloriar como que hubiera sido el gestor cuando él es el verdadero defraudador de esos dineros. Tal es el grado de, se puede decir, de desvergüenza del líder, robarle los poquitos centavitos que les queda a los compañeros ferrocarrileros, a sus familias, a sus viudas, a sus ancianas viudas. Entonces, lo que estamos peleando es que se investigue a Víctor Flores por todos estos desfalcos. Don Víctor tiene más o menos 14,000 demandas, que esta es la primera que prospera. Esta es la primera que la justicia federal ampara a los trabajadores ferrocarrileros y pues las autoridades en contubernio con él. Pero cabe señalar que las autoridades eran priistas y en dado momento con Vicente Fox y con Felipe Calderón fueron comparsas de él. A ver, entonces lo que estamos entendiendo, Gustavo Barajas, jubilado ferrocarrilero, en un entorno como Acámbaro, en donde sabemos que hay muchos jubilados ferrocarrileros todavía y en todo caso hay viudas y familia que han heredado pues el trabajo de sus padres en algún momento. Lo que estamos entendiendo es que le están exigiendo las autoridades a Víctor Flores, quien actualmente es el líder sindical del gremio ferrocarrilero, que ha sido en los últimos años legislador, por cierto, del PRI. Como usted lo comenta, Gustavo, le están exigiendo que regrese ese dinero al fideicomiso desfalcado para que se siga pagando a las viudas y a los jubilados. Sí, tiene que investigarse dónde quedó todo ese dinero. Con toda seguridad lo podemos decir que quedó en las campañas del PRI. ¿Cuántos millones estamos hablando? Aproximadamente eran 13,500 millones de pesos de ese fondo. Claro, hay que descontar lo que legalmente sí se pagó, pero hay un faltante enorme. Y del otro fondo para viudas, del seguro de vida, del fondo Sindicato Ferrocarrilero 1181-7, eran 568 millones de pesos. Y los que no aparecen en ningún lado, los que ya no están, pues. Parte de, se tiene que hacer cuentas. El Instituto Nacional de Acceso a la Información le ha pedido todos estos informes al Sindicato Ferrocarrilero y a Nafinsa. El Sindicato Ferrocarrilero dice que ellos no están obligados a entregar ningún estado de cuenta a nadie. Pero dado que el fideicomiso fue rescatado con dinero de los mexicanos, con dinero público, también como trabajador ferrocarrilero, como persona jubilada y como ciudadano, tengo derecho a pedir que se rindan las cuentas necesarias porque es dinero público a partir del 2010. Lo que quiere decir que hasta este momento no sabemos bien a bien de cuántos millones estamos hablando, que se tiene que exigir que aparezcan de nueva cuenta en ese fideicomiso. Que aparezcan y aparte las ganancias, porque ese dinero se supone que se iba a estar trabajando para estar sosteniendo a los jubilados que sobreviviesen después del 2024 más o menos. Del 2024. Gustavo, entonces el asunto aquí pues tiene que ver con que se sigue manteniendo a un líder que ha demostrado en los hechos que no ha sido una persona honesta. ¿Cómo se explica usted que él siga donde está en este momento? ¿Cómo se explica que los ferrocarrileros sigan avalando su liderazgo? Hasta este momento él está sostenido por el sistema político priista, hasta este momento. Y los trabajadores ferrocarrileros no tienen otra opción ahorita, los activos, porque tienen que estar con él toda vez que él se alía con la empresa, y trabajadores que reclaman sus derechos inmediatamente son cesados del servicio. Cabe señalar ahorita el caso de la sección 31 en Chihuahua, donde los trabajadores fueron cesados, encabezados por don Benito,
ahorita no recuerdo el apellido de Benito, Sí. pero fueron cesados 225 trabajadores, inclusive no se les está entregando su bono de productividad. Entonces, por hacer por sostener, públicas estas declaraciones por de hacer corrupción. públicas estas declaraciones, Ujú. y hace aproximadamente 10 años lo mismo pasó con los trabajadores de Monterrey, que valientemente se opusieron aquí a Víctor Flores. Aquí en la Cámara hubo un leve movimiento donde muchos trabajadores quedaron sin trabajo. Ujú. A los líderes que encabezaron aquí localmente, que fue Gustavo García, pues se vendieron, se dieron ante Víctor Flores, pero por desgracia muchos trabajadores quedaron sin trabajo. Pues estamos hablando de un sindicato que se mantiene en base a esas presiones que se les hacen a los trabajadores ferrocarrileros en activo. Les quitan su trabajo, en pocas palabras, si se manifiestan, si llegan a hacer públicas las corruptelas que ellos ven, o de las cuales son testigos. Sí, sí, Ujú. claro, los han hecho testigos. Los suprimen pues de su trabajo. Cabe señalar que en el 2014 aproximadamente, Víctor Flores recibe la medalla Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es el más grande apóstol social que ha dado México. Y esta es una verdadera burla para el movimiento obrero mexicano, para el movimiento obrero ferrocarrilero y para el movimiento nacional. Porque don Víctor no ha movido ni un solo dedo para defender a la clase trabajadora. Y se le entrega esa medalla y que se le tiene que retirar esa medalla. No tiene por qué tenerla. Gustavo, bueno, se nos terminó el tiempo. Entonces quedamos en el entendido de que la Secretaría de Hacienda no va a retribuir ningún peso a los jubilados, sino hasta que se resuelva este asunto del fideicomiso con el sindicato. Se tiene que investigar Ajá. y se tienen que dar cuentas de acuerdo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se aclare de todos los estados de cuenta que existen sobre ese fondo. Uh-huh. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con las viudas y con los jubilados ferrocarrileros? Ahorita en la Cámara de Senadores están exigiendo que se cumpla el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctor Flores, hace 8 días aquí en la Cámara vino a entregar cheques a las viudas, cheques retenidos de hace mucho tiempo, y así lo ha estado haciendo hasta que no recibe presión en las cámaras, tanto de diputados y senadores. ¿De su propio dinero? No, ¿O de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen esos cheques? Del gobierno público, del gobierno federal. Ajá. De que desde el 2010 se está manejando dinero público. Por Uh-huh. eso exigimos que se aclaren todas las cuentas de ese fondo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues el asunto sin duda es un tema delicado. ¿Algún mensaje especial para la gente que le está escuchando? Sí, Amita, como reflexión, esperamos que esta apertura democrática del 1 de julio del presente nos lleve a la verdadera justicia y que se acabe la impunidad en México, así como la eternidad de algunos líderes sindicales como Víctor Flores y en lo local Sabino Monroy Abaunza, ya que el 1 de julio los mexicanos demostramos una gran valentía. Toca a los ferrocarrileros activos y jubilados tomar ese estandarte, Emita. Muchísimas gracias. Gracias por compartir una circunstancia tan importante para nuestra comunidad acambarense, y vamos a seguir muy de cerca lo que se puede hacer a partir de ahora, a la justicia que se tiene que hacer en este caso del gremio ferrocarrilero y este líder sindical en particular. Gracias, Gustavo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Anita. Gracias. Pues es momento